Kira González Bocón. Vamos a continuar. Vamos a terminar rápido esta parte. Guardia silencio, vamos a comenzar. Para que no se duerma. Miren, ya habíamos visto, creo que hasta este esquema, aquí habíamos comentado nosotros que la parte conductora del tracto respiratorio es que no tiene alvéolos, y ya cuando tienen alvéolos pegados se llaman bronquios o bronquiolos respiratorios. Y hasta acá están los estilos musculares. Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de los bronquiolos, se diagnosticaría una bronquiolitis. Eso solamente se da en los niños menores de 2 años. Una persona que tenga un proceso inflamatorio a nivel bronquial es una bronquitis, pero no hay niños con bronquiolitis de 5 años, no existe. Cuando ya rebasan los 2 años, es bronquitis siempre aguda, crónica, lo que sea. En los niños menores de 2 años sí se diagnostica bronquiolitis siempre. Entonces, fíjense bien aquí algo muy importante. Ustedes saben que el corazón también tiene receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué quiere decir? Que en presencia de adrenalina, esos receptores van a aumentar su función. Pues los bronquios también tienen receptores beta-adrenérgicos, lo que quiere decir que cuando la adrenalina actúa a nivel de los receptores beta de los bronquios, hay una broncodilatación. Pues de hoy en adelante debe quedar bien claro que una persona que reciba adrenalina o que libere adrenalina va a tener broncodilatación para poder perfundir más oxígeno y sacar más CO2. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque siempre que aumenta la adrenalina, aumenta el metabolismo. Entonces, si yo a una persona le doy beta bloqueadores, ¿qué estoy haciendo en los bronquios? Estoy generando o procurando una broncoconstricción, porque hay otra vía de inervación del sistema nervioso autónomo que se llama vía colinérgica, donde viene la acetilcolina y genera broncoconstricción. En esto debe haber un equilibrio. Si yo bloqueo estos receptores, estoy disminuyendo la broncodilatación y estoy promoviendo la broncoconstricción. Por eso a las personas hipertensas asmáticas no se les debe dar beta bloqueadores, metoprolol, propanolol, atenolol, esos no se los debemos dar, porque vamos a estar generando broncoconstricción. Cuando yo tengo una broncoconstricción en un paciente asmático, se combinan 2 cosas: broncoconstricción y edema en un paciente asmático. Si ese paciente asmático le doy salbutamol, lo que hago es que promuevo una broncodilatación, pero además le voy a dar un bromuro de hipertrofio para evitar que se vuelva a colapsar. Si él llega asmático conmigo, le tengo que dar los 2 medicamentos. Salbutamol, lo dilato. El bromuro de hipertrofio, mantengo la dilatación. No dejo que la vía colinérgica actúe. Entonces el salbutamol va a favorecer los receptores beta y el bromuro de hipertrofio va a inhibir la vía colinérgica. En el examen, a lo mucho que les voy a preguntar qué vías inervan los bronquios. Y la inerva primero el sistema nervioso autónomo, y existen 2 vías: colinérgica, broncoconstricción; adrenérgica, broncodilatación, dependiendo cuál sea la que se estimule. Y habíamos comentado del factor surfactante. Los neumocitos 1 y los neumocitos 2 son células que se encargan de crear o de favorecer la liberación del factor surfactante. Ese lo que hace es que rompe la tensión superficial del agua para que los alvéolos no se colapsen y se queden pegados, sino puedan distenderse con facilidad y que el agua no genere un colapso. Si hay un pulmón que se colapsa, se llama atelectasia. Si se colapsa y ya no se distingue, se llama atelectasia. Bien, esas son células claras, y las células claras ya dijimos qué es lo que van a liberar, que es un factor surfactante, que son los neumocitos 1 y los neumocitos 2. Aquí los pulmones
los pulmones. Tenemos dos pulmones. El pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos grandes: apical o superior, medio y basal o inferior. Y el pulmón del lado izquierdo tiene 2, apical y caudal también se puede llamar, porque el corazón está ocupando el lugar del lóbulo medio. Consideren ustedes, como les había yo dicho, que el bronquio del lado derecho está más horizontalizado y el del lado derecho está más vertical. Por eso las neumonías se dan más en el lado derecho. Entonces, los pulmones tienen un parénquima y un mesénquima pulmonar, lo que quiere decir que vamos a tener en los pulmones tabiques que van a separar un alveolo de otro, con el propósito de que entre cada alveolo existan vasos sanguíneos para que se lleve a cabo la hematosis. Aquí ven pulmón derecho, 3 lóbulos, porque no está el corazón, tienen 10 segmentos broncopulmonares y este tiene 9 segmentos con 2. Los pulmones todos están segmentados. Cada segmento tiene un bronquio segmentario, es decir, cada área del pulmón que un bronquio satisface de intercambio de gases, a ese se le llama segmento. Los segmentos se dividen en lobulillos y existen acinos respiratorios donde están todos los alveolos juntos para generar un intercambio entre los vasos sanguíneos y los alveolos. Hay una serie de capas que tiene que atravesar el oxígeno y el monóxido de carbono con el propósito de que se haga el intercambio gaseoso. No es un paso libre, sí es una difusión simple porque no gasta energía, pero no es un paso libre. Hay capas que sirven hasta para filtrar el oxígeno que estamos metiendo, lo que quiere decir que si yo respiro un aerosol, un perfume, gran parte de sus sustancias son volátiles y evaporan, pero otras son captadas y filtradas a nivel alveolo capilar. Los acinos respiratorios es una unidad funcional pulmón porque está hecho de puros alveolos. Es el volumen de tejido pulmonar ventilado por las ramificaciones del bronquiolo terminal. Ya habíamos dicho que el bronquiolo terminal es un bronquiolo respiratorio porque tiene alveolos pegados. El lobulillo, que ya habíamos dicho que está hecho por segmentos, por bronquios segmentarios, tiene 3 a 5 acinos cada uno de los lobulillos y el volumen que maneja es de 1 a 2 centímetros cuadrados. Lo que quiere decir que yo puedo hacer esto, meter aire y ahora saco todo. ¿Quedó algo adentro, sí o no? Sí. Ese es volumen residual y el volumen residual quedó ahí en los lobulillos para que siga intercambiando. Por eso no me desmayo, por eso no ando ni poca. Quedó aire todavía residual que puede seguirse intercambiando. Las paredes alveolares, que era lo que les comentaba, hay una separación entre 2 alveolos adyacentes. Hay una malla de tejido conjuntivo principalmente. No es tan prominente, pero existe, con fibras elásticas, con colágeno, con fibroblastos, con macrófagos, con mastocitos. ¿Para qué sirven los mastocitos? ¿Qué tienen los mastocitos adentro? ¿Qué tienen? Histamina. Cuando yo recibo un medicamento, hoy a mí me ponen penicilina y luego otra vez, y pasa un año y me ponen, y pasan 10 años y me ponen, y de repente me hace una reacción histaminérgica. ¿Eso será cierto o no? ¿O desde la primera vez lo debí haber hecho? No. Jamás un medicamento de la primera vez que genera reacción no es el medicamento, es cualquier otra cosa. Porque los mastocitos, cuando reciben algo que el cuerpo no le gusta y que va a responder, se tienen que llenar primero de histamina. Y hasta después, ya cuando viene una saturación, el mastocito se rompe, libera histamina, entonces genera rash cutáneo, espasmo laringio, problemas respiratorios. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Un antihistamínico, lo que libera fue histamina. Entonces le doy loratadina, clofenamina, cualquiera de ese tipo de cosas. Pero nunca un medicamento de primera instancia genera una reacción alérgica. Es muy difícil que eso suceda. Los medicamentos más alergénicos que hay es la penicilina y las sulfas. Si a una persona le ponen sulfas y un día hace un rash, ya no le vuelvan a dar, porque si le dan sulfas
¿Qué es un rash? Un rash es una especie como de ronchas rojas en la piel, como con granitos en la piel, o plastas de color rojo inflamado. Entonces, sabes que estoy intoxicado, ponme un antihistamínico o ponme dexametasona, que es un poquito. Pero si yo le doy sulfas, le puede generar un síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson, la reacción a las sulfas es tan grave que por fuera se hacen unas plastas enormes y tienden a sangrar, pero por dentro sucede exactamente lo mismo. Así como lo veo por fuera, así está por dentro. Y una persona alérgica a las sulfas puede fallecer por un síndrome de Stevens-Johnson. También el ácido acetilsalicílico, si algún día hizo reacción, no se lo vuelvan a dar y díganle, usted es alérgico a los salicilatos. Si se lo dan, se puede morir el paciente. Ok, entonces eso es lo que hacen los mastocitos. Los linfocitos, que son células de defensa, células plasmáticas, todo esto tiene la malla del tejido conjuntivo y está revestido por epitelio alveolar y tiene capilares continuos para la hematosis, como yo se los estaba diciendo. Fíjense, el epitelio alveolar tiene tres tipos de células. El epitelio alveolar, lo que quiere decir que las capas entre un alveolo y otro, hay neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y tiene macrófagos alveolares. Los monocitos son precursores de los macrófagos, pero los neumocitos son otra cosa. Son células de tipo 1, aplanadas, casi sin organelos, un espesor de punto micro, un espesor muy pequeño, en casi toda el área están, y si se dañan son reemplazados por los neumocitos tipo 2, y estos dos van a formar una sustancia surfactante tensoactiva, es decir, rompe la tensión superficial del agua. Realmente los neumocitos 2 son los más activos. Los neumocitos 2 son más grandes, son más irregulares, tienen un núcleo muy grande por su actividad que tienen y están formando sustancias surfactantes desde antes que nazca el bebé, porque ya cuando nace el bebé, que ya al nacer ya no se llama feto, se llama neonato. Entonces, en el momento que es neonato, la sustancia surfactante debe ser suficiente para que en la primera respiración de su vida no se quede colapsado el pulmón. ¿Okay? Entonces, sí comienzan a funcionar hasta antes del nacimiento en la etapa fetal. ¿Okay? Entonces, vean ustedes la malla que hay entre un alveolo y otro. Que dijimos que era tejido conjuntivo, donde están todas las células que ya dijimos, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que son los activos por las sustancias surfactantes, y los macrófagos, o células en polvo también le llaman a los macrófagos que ahí se ven. Estos son los macrófagos, o células en polvo. Vean su dimensión, vean su núcleo es grande, ¿ya lo vieron? Hay fibras elásticas, hay fibras alveolares, hay fibras reticulares, pero aquí están las células tipo 1, neumocitos tipo 1, que esas células van a reemplazar por estas otras que son los neumocitos tipo 2. Aquí están las barreras de difusión alveolar o membrana respiratoria. Vean cuántas barreras atraviesan: 1, 2, 3, 4. Primero un epitelio alveolar con su lámina basal, después un epitelio endotelial con su lámina basal. Miden 2 micrómetros de espesor, que es el área que atraviesa el oxígeno y el monóxido de carbono. Atravesando esas barreras, a eso se le llama hematosis. Aquí están las barreras, ustedes las ven: 1, 2, 3, 4. Y este eritrocito, donde están sus anillos pirrólicos, para llevar en ellos el oxígeno si no fuman, y si fuman, el monóxido de carbono, que es más adictivo al eritrocito que el oxígeno. El oxígeno es desplazado por el monóxido de carbono de los que fuman. Entonces el eritrocito lleva monóxido. ¿Y qué hace la célula cuando recibe monóxido de carbono? Pues les dice una grosería, ¿no? Oye, mándame oxígeno, con esto yo no puedo hacer energía. Y la célula se va a quejar porque con una molécula de oxígeno hace 38 moléculas de ATP. Si no tiene oxígeno, ¿cuántas moléculas va a hacer? 2 moléculas de ATP. ¿Qué es ATP? Adenosina trifosfato. Eso es para que a mí me dé energía, pueda pensar, pueda hacer ejercicio, pueda comer, pueda
pueda ver, pueda oler, pueda todo. Yo necesito ATPs, pero si mis eritrocitos van cargados de monóxido de carbono y no de oxígeno, la célula no va a trabajar, como esto se envejece más rápido, hay mayor oxidación de la membrana celular y la vida se acorta. Por eso la gente se infarta, porque tiene impregnaciones de nicotina, alquitrán y 160 sustancias más que tiene el tabaco para unirse a zonas de transición y por eso genera cáncer. Todo el cáncer es más factible que se suscite en una zona de transición. Un ejemplo, si ustedes ven un cuello uterino, hay endocervix y exocervix. Si yo tomo una muestra en la zona de transición, tengo más posibilidades de detectar un cáncer a temprana edad, porque la de transición es donde cambia un epitelio de otro. Si ustedes se ven su mano, creo que ya se los había dicho, aquí yo lo veo de un color y acá de otro color, vean la mano, donde cambia es zona de transición. ¿Por qué? Porque ahí las células son indiferenciadas, con mayor posibilidad de involución, y el cáncer es una involución celular. Entonces, hay que darle a la célula oxígeno, ¿sí o no? Por eso es bueno hacer ejercicio. Por eso es bueno, hay menor oxidación en las personas que hacen ejercicio. Miren, ahí están los neumocitos 1 y los neumocitos 2, los cuales tienen núcleo más grande, los neumocitos 2, porque son activos. Esa es una fotografía original de un alveolo con un microscopio electrónico, y este microscopio logra captar eso, y si la quieren más adentro, ahí está más adentro. Este es el grosor del tejido conjuntivo con todas las células que les acabo yo de mencionar, y tienen que rebasar una barrera de esta naturaleza para entrar en contacto con los vasos sanguíneos y llevar a cabo la hematosis. ¿Okay? Entonces, esa es, ahí terminamos lo de respiratorio. Ahora les voy a dar la introducción de lo que es aparato digestivo, que es el que sigue. Bueno, vamos a ver aparato digestivo. Otra vez, ¿por qué se llama aparato? Porque tiene diferentes órganos con diferentes tipos celulares destinados para cumplir una misma función. ¿Por qué diferentes órganos? Porque tengo desde la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado con duodeno, yeyuno e ilio. ¿Sabían ustedes que el yeyuno siempre debe estar vacío? Porque la palabra yeyuno significa vaciamiento. No debe haber nada en el yeyuno. En el ilio es donde se absorbe la mayor cantidad de vitaminas, minerales y demás, y el agua se absorbe en el intestino grueso. Después de ahí viene el intestino grueso con un colon ascendente, un colon transverso, descendente, recto, sigmoides, y viene después el ano. Y cada vez que da una vuelta se llama ángulo cólico hepático, ángulo cólico esplénico, como acá está el vaso. Pero no termina ahí el aparato digestivo, también hay un páncreas que participa en la digestión, y hay un hígado y hay una vesícula biliar. No es solo el aparato, el tubo digestivo, no nada más es el tubo digestivo. Entonces ahí lo importante es considerar que una persona que tiene un alimento, lo comienza a masticar, las glándulas salivales liberan enzimas para comenzar a hidrolizar las proteínas y hacerlas cada vez más pequeñas. Por eso es importante la cantidad de veces que ustedes mastican el alimento. Se dice que un pedazo de carne debe ser masticado 30 veces para que la digestión sea adecuada.
La persona que no tiene un buen ritmo de masticación y es suficientemente triturada el alimento tiene mayor posibilidad de obesidad que la que come lento. El que come rápido tiene mayor posibilidad de ser obeso. Es importante considerar que una persona que consuma el alimento cuando pasa por el istmo de las fauces a la faringe, al esófago, lo está tragando. La palabra correcta es tragar cuando pasa por él. No le pueden decir a alguien, a un niño, trágate este sándwich. No es socialmente aceptado. Pero cuando el alimento lo está pasando, que hace el esfuerzo, ¿se acuerdan que les dije que había una herradura en la laringe para que hay un espacio? Entonces, al tragarlo puede haber un proceso obstructivo. Entonces, sí está bien, la palabra correcta es tragar, pero cuando lo pasan aquí. Al niño se le dice, cómete este sándwich, o a la persona. Y ya cuando, es que se me atoró cuando me lo estaba tragando, eso es correcto. ¿Ok? Entonces, para que puedan acomodar las palabras donde deben ser. En el momento que una persona pasa el alimento por el istmo de las fauces, es porque los dientes ya hicieron su tarea. Y los dientes son importantes porque el esmalte es una de las estructuras más duras que hay en nuestro organismo. La dentina es dura. Tenemos nosotros dientes superiores e inferiores. Incisivos superiores, 2, y 2 incisivos inferiores. Incisivos laterales, 2 superiores, 2 inferiores. Caninos, 2 superiores, 2 inferiores. Primeros, segundos y terceros molares, tanto superiores como inferiores. Y esos son los nombres de los dientes, no hay más. Los dientes pueden tener un proceso de caries. Y una persona que tenga caries es que está infectada. La caries es un proceso infeccioso, es una bacteria que se va al corazón y puede generar cardiopatía. O sea, todos los que tengan caries tienen riesgos de tener cardiopatías. Por eso la caries hay que quitarla. Además de que la caries, el diente que consume, diente que no se recupera jamás, jamás. O le ponen una corona, le ponen lo que sea. Pero si yo no paro la caries a tiempo, se va a consumir el diente y hay que ponérselo nuevo, un implante o algo, pero no se recupera el diente jamás por la caries, ¿okay? Ya que pasé yo el alimento, el esófago tiene movimientos peristálticos, pero hay algo importante. El esófago tiene zonas de estrechez que se llaman esfínteres. Hay un esfínter esofágico superior, uno medio y uno inferior, pero el esfínter esofágico inferior es donde se une con el estómago y ahí tiene una relación íntima con el diafragma. Y esa relación íntima con el diafragma y pasa el esófago para unirse con el estómago se llama cardiax. Ese cardiax es el esfínter esofágico inferior. Y cuando lleva un epitelio el esófago, cuando llega al estómago, cambia abruptamente el epitelio del esófago al estómago. El estómago tiene células parietales y células principales que liberan factor intrínseco y pepsina, que se va a convertir en pepsinógeno. Y las otras liberan ácido clorhídrico. Entonces mantienen un pH de 1, de 1.5. Si alguien vomita el ácido clorhídrico a una alfombra, la perfora, si no está combinada con otra sustancia. Si es directo, lo perfora. Entonces, ¿por qué no se perfora el estómago? Porque el estómago está diseñado, porque tiene una capa mucosa, submucosa, una capa muscular, y esas capas están inervadas, pero la mucosa, que es la más superficial, no tiene inervación, sino siempre tendríamos dolor. Tiene inervación desde... ¿Mande? ¿Pero eso lo significa si le hacen los infecciones? ¿Las qué? Las mujeres que vomitan la sensación, pero... Así es, por el ácido, tiene una regurgitación frecuente de ácido y destrozan por lo menos el esmalte. Entonces es importante considerar que un paciente va a tener dolor cuando ya hay agresión a la submucosa, que es donde están los plexos, o hay un plexo de Meissner y un plexo de Auerbach. Uno conecta a la submucosa y el otro conecta a la parte muscular del estómago. Entonces duele cuando esos plexos están irritados, están inflamados, se les está generando. Cuando la mucosa del estómago se inflama, no hay dolor, porque no hay una inervación de esa naturaleza. También hay tejido linfoide, que se llama GAL, tejido linfoide asociado a gastritis.
Entonces eso también nos promueve una maduración de las células de defensa y además tiene la facultad de aislar algunas bacterias como es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un como cacahuate con pelos. Cuando se mete a la mucosa puede generar una alteración en la vía linfática, puede dermatizarla, puede generar una hiperplasia. ¿Qué diferencia hay entre hipertrofia y hiperplasia? No hablemos de músculos, de cualquier célula. Hiperplasia es aumento en el número de las células, hipertrofia es aumento en el tamaño de esa célula. Puede ser músculo, puede ser cualquier otra cosa que crezca. Entonces ahí en el tejido linfoide puede haber una hiperplasia linfoide y puede generar un linfoma tipo maltoma. ¿Qué quiere decir? Tejido linfoide inflamado o crecido como un oma es tumor. Donde escuchen oma significa tumor, esa es la palabra o la raíz grecolatina. Ahora, un linfoma tipo maltoma puede desarrollarse en cáncer. Por eso todas las personas que tengan Helicobacter pylori en el estómago pueden tener cáncer. ¿Quién tiene Helicobacter pylori en el estómago? Las personas que están en contacto con algún tipo de agua contaminada o alimentos contaminados. Ahora, levante la mano de aquí quien crea que no tiene infección por Helicobacter pylori. Todos están infectados. Si no han tomado agua, han besado a la novia suficiente para contaminar. Si no han tomado agua, han besado al novio. Pero si has tomado agua. El asunto está en que el Helicobacter pylori puede adaptarse y no dañar. Pero si yo además fumo agua ayunos prolongados, tengo estrés, mis alimentos son muy irritativos, tomo café, me enojo de todo eso va a condicionar a que el Helicobacter pylori tenga un buen ambiente para desarrollarse y ese es el que va a producir una enfermedad ácido-péptica. Déjenme decirles una cosa muy importante. Yo a él no le puedo decir, ¿te duele el estómago? Sí, doctor, ¿qué tipo ardoroso? Tú tienes gastritis, ¿no? La gastritis es un diagnóstico endoscópico. Yo a él le digo, tienes enfermedad ácido-péptica y tengo gastritis, no sé, necesitaré meterte un tubo para hacerte una endoscopía y ver si es gastritis, úlcera gástrica, gastritis erosiva o a ver de qué tipo estamos hablando. Es nada más, hasta la comadre sabe que le duele, tengo gastritis, pues es la comadre, que ustedes como médicos, no, si usted tiene enfermedad ácido-péptica y si quiere saber si tiene gastritis, hágase un estudio endoscópico, primero él, después el ácido-péptico. Profe, ¿es bueno en ayunos tomarse un pedacito de agua caliente con limón? Esos son mitos, eso no tiene nada de bueno. Es que dicen que eso ayuda para la gripa. No, son mitos, eso no le crean, no es medicina basada en evidencia, nada de eso es cierto. Es bueno tomarlo, eructar todo el tiempo, hacerlo. O sea, cuando una persona eructa todo el tiempo tiene dos problemas, una colitis que puede expresarse o no con distensión y dolor a nivel del marco cólico y un problema en su digestión, en el vaciamiento gástrico. Cuando se detecta eso se le da trimebutina para el vaciamiento gástrico. Trimebutina, comienza a haber un vaciamiento gástrico, pero tiene que modificar su estilo de vida, no hacer ayunos prolongados, no consumir alimentos que distienden, hacer mucho ejercicio. La persona que no hace ejercicio, su motilidad intestinal se enlentece, son más estreñidos, tienen más colitis y demás. Ahora, la colitis está íntimamente relacionada con el estrés. Si la persona se estresa mucho, va a tener un proceso irritativo constante. Es que quería saber cómo podías detectar ese tipo de problemas, cómo diagnosticar ese tipo de problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, es que yo eructo siempre, y ya me han hecho, me hicieron un estudio de que tenía que tragar una cosa como yogur. Es un estudio contrastado. Y me dijeron que no tenía nada y pues... No, lo que pasa es que no es un problema mecánico, no es un problema de estructura anatómica, es un problema de metabolismo. No se ve con un estudio de esa naturaleza.
Una persona que tiene un eructo es porque no tiene vaciamiento gástrico adecuado. Entonces hay que hacer dos cosas y va para todos. Se tienen que desparasitar 2 veces al año, pero no con albendazol, sino con un medicamento que sea más favorable para la desparasitación. Y uno de ellos es un medicamento que se llama nitazoxanida. El nombre comercial es el Daxon o el Paramix. Lo puedes comprar En adultos, cualquiera en adultos, la nitazoxanida viene de 500 miligramos. Se toma una cada 12 horas, 3 días, les quita el mal aliento, les mejora la digestión, hacen mejor del baño y menos fétido, y además su proceso de aceleración en el quimo es mayor. ¿Por qué? Porque están limpios. La halitosis, ¿saben lo que es halitosis? Es el mal aliento, se los quita. ¿Cómo se llama el medicamento ese? Daxon o Paramix, esos son los 2 nombres comerciales. O Paramix, lo que tienen es nitazoxanida. A las personas mayores de 15 años se les dan 500 miligramos, una cada 12 horas, durante 3 días. Van a orinar como canarios, amarillo, no importa, no pasa nada, pero hay que aguantar los 3 días. Y en los niños se les da el Daxon de 200 miligramos efervescente, se pone en agua, efervece y se los da. ¿Ok? Entonces esa es una forma. Ahora bien, ya que una persona tiene un tubo digestivo adecuado en el esófago y tiene un estómago donde su funcionamiento es lo más adecuado, es decir, digiere, separa sustancias para prepararlas para la absorción. ¿Saben quién participa si lleva grasas? ¿Quién emulsifica las grasas que ustedes se tragan? No, la bilis. Emulsifica la grasa. ¿Quién produce la bilis? El hígado. ¿Cuál es su reservorio de la bilis? ¿Y cómo se llama el conducto que va de la vesícula a la brea de váter, segunda porción del duodeno donde está el esfínter de Oddi? ¿Quién más se conecta en el colédoco que participa en la digestión? Conducto de Wilson, porque esa es la parte del páncreas, una glándula exócrina donde tiene esos 2 conductos, y endocrina porque tiene células alfa y células beta para liberar insulina y gas. ¿Ok? Entonces, cuando yo trago un alimento con grasa, ¿quién comió hoy tacos de carne? ¿Quién comió carne? ¿Quién comió vayan no la bajen, ¿eh? ¿Quién comió carne? Okay, no bajen la mano. ¿Quién comió tortillas? ¿Quién comió huevo hoy? ¿Quién comió algo con mantequilla? ¿Quién comió queso? Ahora sí. Todos. Ahora sí comiste queso. El hígado para producir una cantidad de bilis suficiente porque todas esas cosas. ¿Quién tomó leche de los que faltaron? ¿Alguien tomó leche? También tiene grasa. Entonces todos los que consumieron grasa, el hígado hizo bilis, la liberó la vesícula biliar para que cuando llegue la bilis a la segunda porción del duodeno pase la grasa, se mezcle con la bilis porque tienen una atracción, donde tiene una atracción, entonces eso genera una emulsificación. ¿Qué pasa si yo obstruyo el conducto del colédoco y no dejo salir la bilis? ¿Cómo saldría la grasa? ¿La absorbo? No. ¿Cómo la van a obrar? Con grasa. ¿Cómo sé que es grasa? ¿La grasa es más densa o menos densa que el agua? Menos densa, entonces va a estar. Por eso cuando la materia fecal flota, tiene grasa, no está emulsificando las grasas, hay una obstrucción del colédoco. ¿Cómo se le llama a eso entonces? Esteatorrea. Es la evacuación de grasa. Oiga, doctor, yo no veo grasa. No, fíjate si flota la materia fecal. Y si flota es grasa. ¿Okay? Ustedes pongan una gota de aceite de agua, ¿dónde queda? Por eso es lo mismo, porque tiene menos densidad que el agua. El aceite tiene menos densidad. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí. Cuando pasa el alimento por la segunda porción del duodeno, fíjese bien lo que les voy a decir. El páncreas se activa como glándula exócrina y libera enzimas. Las enzimas del páncreas son lipasa y amilasa. Cuando están en el páncreas, dentro del páncreas, son inactivas. Pero ya cuando salen a la luz del duodeno se activan y son sumamente hidrolíticas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier proteína la destrozan para poder ser absorbida. Ahora imagínense que yo estudio el conducto de Wilson y Santorini y como grasas. ¿Qué va a pasar en el páncreas? Se va a empezar a Ahí mismo se liberan las enzimas adentro y generan lesión y se genera una pancreatitis por una hidrólisis de la amilasa y la tanto que comienzan a subir en sangre la cantidad de amilasa y lipasa. Por eso si yo sospecho de una pancreatitis, le tomo en sangre la cantidad de amilasa y de lipasa para saber si tiene pancreatitis. Ahora, ¿cuál de los dos es más predictivo para saber si es pancreatitis? ¿La amilasa o la lipasa? La lipasa. La lipasa. La amilasa va a subir hasta 2 días después, pero en agudo es la lipasa. Es la más predictiva. Pero también hay una sustancia inhibidora de tripsina, ¿no? Ah, bueno. Que no hace que las células no secreten esa... Ah, no, eso en condiciones normales, pero yo estoy hablando de algo patológico, algo que se estudia como un hito o como el consumo exagerado. Si ustedes hoy deciden festejar Día de Muertos y comienzan a tomar y a consumir alimentos como los mariscos que tienen mucho fósforo y grasa, la gran cantidad de grasa, el alcohol activa las enzimas de todos lados y la bilis. No le dan tiempo al páncreas de liberar tantas enzimas como, entonces con una intoxicación alcohólica y con alimentos ricos en grasa pueden activar las enzimas pancreáticas adentro y producir una pancreatitis post-alcohol. ¿Okay? O sea que cuando tomen, mídanse porque sí existen las pancreatitis post-alcohol. Pero ¿qué pasa cuando... Es que yo he escuchado de personas que le han removido la vesícula biliar? Le han removido, las operan y se les... Ah, eso. No hay ningún problema, o se hace más... No, se hace una conexión entre lo que es el hígado y el conducto colédoco, se deja una no T. se hace más lento. No, sí, claro, esa persona no debe consumir grasas. Que las van a consumir sí, pero van a tener problemas de digestión porque la grasa no se va a emulsificar, que era la tarea de la vida. Si tienen no, me quitaron la vesícula, ay, qué bueno, no servía para nada, no, sí sirve. Y van a tener problemas en su digestión. No pueden ni comerse ¿quién comió pan hoy? ¿Tiene grasa? Sí. ¿Tiene grasa? De todo tiene grasa. ¿Quién comió lechuga? Pues es lo único que no tiene grasa. Por eso debe ser una dieta equilibrada. Entonces, fíjense bien, el páncreas no nada más actúa para la digestión, también actúa cuando a nivel de intestino yo como y se liberan unas sustancias que van y le avisan al páncreas que yo estoy comiendo. Esas se llaman incretinas. Las incretinas son unas sustancias que al sentir el bocado se liberan y le avisan a las células beta del páncreas que hay que comenzar a liberar insulina porque viene una cantidad de glucosa en ti. ¿Quién comió lechuga? Dijimos. Los que comieron lechuga creen que aumentaron la glucosa en sangre, ¿sí o no? Todo se convierte parte en kilocalorías. Ahí va. 1 gramo de lípidos da 9 kilocalorías. 1 gramo de proteínas y 1 gramo de carbohidratos. Todo genera kilocalorías, es decir, todo nos da glucosa. Entonces, cuando nosotros lo consumimos, las incretinas le dicen a las células beta y alfa del páncreas que deben liberar insulina porque van a meter glucosa a las células porque el patrón está comiendo. Entonces, ya que comió, aumentan los niveles de glucosa. ¿Cuánto es lo normal de glucosa en sangre? De 70 a 110. Un paciente diabético, su objetivo es llegar a 100,
todas las mañanas. Ese es el objetivo para que no se dañe. Pero en condiciones normales, en todos ustedes que no son diabéticos hasta ahorita, deben tener de 70 a 110. Si yo le hago un destro, tiene 126, está en el límite, pero va a ser diabético. Si rebasa 126, como lo dice la norma, milímetros de miligramos por ciento o miligramos por decilitro, así se miden los niveles de glucosa. Si rebasa 126, esa persona es potencialmente diabética. ¿Por qué? Porque la insulina o no tiene, o si tiene, es de mala calidad. Son las dos condiciones de por cual una persona se vuelve diabética. ¿Quién toma Coca-Cola o cualquier tipo de soda aquí con frecuencia? O sea, si a ustedes les parecería que yo a mi café, que no tiene azúcar, le pusiera yo ahorita 5 cucharadas de azúcar, pero bien repletas, ¿cómo sabrías? Pues es lo que tiene la Coca-Cola, tiene 5 cucharadas de glucosa para darle el sabor que tiene. ¿Qué va a hacer el páncreas? El páncreas es lo que hace. ¿Cómo tanta cantidad de glucosa le echas a mi organismo, a mí, con un trabajo? Entonces, ¿qué hago yo como páncreas? Libero una cantidad de insulina enorme, enorme. Hago un hiperinsulinismo secundario al consumir alimentos o líquidos tan dulces como las sodas, como la Coca-Cola, Pepsi-Cola, porque yo siempre he dicho, no tomen Coca-Cola, no, yo estoy tomando Pepsi-Cola, es lo mismo. O sea, todas las sodas tienen gran cantidad de glucosa y lo que va a generar entonces es un hiperinsulinismo. ¿Qué hace el hiperinsulinismo? Un desgaste de insulina a lo tarugo, a lo tonto, al grado de que si yo eso lo repito con frecuencia, lo único que están platicando cuando me distraen, están platicando. Entonces, si yo estoy consumiendo glucosa en grandes cantidades, la cantidad de insulina al paso del tiempo ya no va a ser tanta, va a bajar la cantidad, pero además las células beta del páncreas no les da tiempo. La insulina es una hormona, no es una proteína, es una hormona, y la hormona se va desgastando en su calidad, y al ratito la glucosa que necesita la insulina para meterse a la célula, la insulina va a decir, ya no puedo, tienes una gran cantidad de glucosa que yo como páncreas ya no puedo satisfacerte, entonces voy a bajar mi cantidad y voy a bajar la calidad. Por eso un laboratorio inteligentemente dijo, ¿sabes qué? Yo voy a inventar un medicamento que mejore la cantidad, y creó la glibenclamida. Y otro dijo, no, yo voy a inventar un medicamento que mejore la calidad, y creó la metformina. Y luego dijeron, pues vamos a unirlo, pues total, necesitan los dos. Por eso existe metformina con glibenclamida hoy en día unidos, es decir, sulfonilureas con biguanidas, porque son los grupos de esos medicamentos. Pero ¿qué pasa cuando el páncreas de veras se cansa y ni con esos? Se vuelven insulino requirientes y después insulino dependientes. Hay que meter la insulina porque el individuo no tiene forma de meter la glucosa a la célula. ¿Quién forma la energía dentro de las células? La glucosa. ¿En dónde? En la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? En la resta interna. Ahí, con presencia de oxígeno, hago 38 moléculas de ATP con una molécula de glucosa. ¿Qué pasa si no le doy glucosa? ¿Qué va a hacer la célula? Se muere, no hay manera. Entonces un diabético va a matar las células cardíacas, las células del ojo, las células del riñón. Por eso un diabético tiene retinopatía diabética, cardiopatía diabética, gastropatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética. Todo tiene diabético porque la glucosa no recibe la cantidad, la célula no recibe la cantidad de glucosa necesaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Es muy importante considerar que hay reguladores para la liberación de la insulina. Es muy importante considerarlo. Esos reguladores son el ejercicio, el tomar agua suficiente y el no consumir alimentos azucarados. Ahora, yo puedo tomar mi café con azúcar, pero no tengo padres diabéticos. Pero si él tiene padres diabéticos, aunque no lo tome con azúcar, él va a ser diabético, porque tiene una carga genética, lo que quiere decir que sus células del páncreas son de menor calidad que las mías, que no tengo esa herencia. Puedo yo tener padres hipertensos, yo voy a ser hipertenso y a lo mejor él no. Aunque yo coma poquita sal, tiendo a ser hipertenso, y él a lo mejor coma kilos de sal, no pasa nada porque no tiene la herencia. O
sea, la herencia predispone a la enfermedad por la carga genética que se tiene. Después viene del intestino duodeno y ayuno helio. ¿Qué dije que significaba ayuno? Vacío. Después viene lo que es el ilion, y en el ilion ya dijimos que se absorbe la vitamina B12, es muy importante. La vitamina B12 se absorbe gracias a un factor intrínseco que liberan las células parietales del estómago. Si no, las células parietales del estómago no liberan factor intrínseco, no se absorbe vitamina B12 y voy a tener una anemia perniciosa por falta de vitamina B12. ¿Quién promueve la absorción de la vitamina B12? El factor intrínseco en el ilion, ahí se absorbe. Y después viene ya el tubo digestivo grueso o colon, y el intestino grueso o colon va a absorber el 70% del agua que yo consuma, y además va a formar materia fecal para poder desecharla después con el propósito de sacar una gran cantidad de toxinas. El hígado tiene múltiples funciones, no nada más es producir bilis, es un buen laboratorio dentro de nuestro organismo. Si yo me pongo un pedazo de carne, genero amoníaco. ¿El amoníaco es bueno o es malo para el organismo? Malísimo. Entonces, ¿qué hace el amoníaco? Tiene que cambiarse a urea. ¿Quién lo hace? El hígado. Y al cambiarlo por urea se libera por la orina. Por eso la orina huele a urea. Cuando ustedes entran al baño y dicen huele a orines, es urea. Y eso fue de amoníaco. Fue de amoníaco. ¿Ok? Por eso huele feo y volatiliza, porque es amoníaco, pero de alguna manera solubilizado. El amoníaco cuando pasa por el hígado se solubiliza, se convierte en urea y es la única manera de desecharlo. El amoníaco por sí solo no sale, tiene que ser convertido en urea. Por eso el hígado debe estar sano. Si yo soy alcohólico, ¿qué va a aumentar en mi organismo? El amoníaco. Y voy a tener una encefalopatía hepática. ¿Ok? Por el amoníaco. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya en el ano no se salva, el ano también tiene problemas, es un esfínter y tiene venas hemorroidales. Y cuando soy estreñido, cuando estoy sedentario, cuando soy obeso y tengo la herencia, voy a tener hemorroides. No se llama